Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas, esta noche. Es un placer o un gusto poder saludarles esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir siempre la palabra de Dios esta noche con ustedes y esperamos que puedan ser bendecidos a través del mensaje de la palabra de Dios que vamos a compartir con cada uno de los que nos están mirando y escuchando durante este tiempo que estaremos aquí transmitiendo, ¿verdad? De este medio o este canal que tenemos de comunicación. Mi deseo es que se sientan bien, que se encuentren bien y que estén preparados para que podamos tener este tiempo de comunicación y de comunión en Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Queremos compartir una enseñanza de la palabra de Dios esta noche que esperamos que pueda ser de mucha bendición a cada uno de ustedes. Así que queremos compartir esta noche una porción de la palabra de Dios donde estaremos usando el tema la iglesia frente a un mundo en crisis. Es el tema que vamos a estar tomando esta noche, y para eso queremos tomar una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, que a continuación dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a tener un momento de oración para que sea el Señor quien nos esté guiando durante este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Así que les invito, ahí donde están, que oremos juntos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro bendito Salvador. Queremos este momento pedirte que sea la presencia tuya quien esté alrededor de cada uno de nosotros que estamos aquí meditando en tu palabra. Guíanos por tu Santo Espíritu a fin de que toda palabra que salga de nuestra boca sea dirigida por el Espíritu Santo y que pueda ser de bendición a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros. Responde, Señor, a la necesidad que cada uno tiene y manda esa palabra que cada uno necesita en este momento. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias por darnos esta oportunidad, este tiempo de poder compartir tu santa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les dije que quería compartir sobre el tema la iglesia frente a un mundo en crisis. Crisis es la palabra que continuamente se escucha hoy en día a través de todos los medios. El mundo está en crisis
Y no vamos a decir que el mundo está en crisis porque hay una pandemia, porque el coronavirus surgió o salió y está abatiendo casi a todas las naciones del mundo. Por eso no es la crisis. El mundo siempre ha estado en crisis, está en crisis y estará en crisis siempre. El coronavirus no nos ha traído crisis, ya hemos estado viviendo en crisis. Esta simplemente es una etapa más de la que estamos sufriendo todos los seres humanos en diferentes países del mundo. Por eso ahora quiero compartir esta palabra, la iglesia, frente a esa crisis que el mundo vive permanentemente. Y he tomado esta porción de la palabra del Señor porque hay cosas muy interesantes que a mí me llaman la atención, que me son de bendición a mí y creo que van a ser de bendición para cada uno de ustedes que están en sintonía o que nos están escuchando y mirando en este momento. La primera cosa que encuentro en esta porción de la palabra del Señor es las preguntas que Jesús hace y la respuesta que tienen los discípulos acerca de ellas mismas. Jesús se encontraba en esta ciudad, que era muy importante esta ciudad para Jesús. Había pasado mucho tiempo, muchos años de su ministerio aquí. Aproximadamente unos 2 años Jesús ejerció su ministerio en esta ciudad. Y estando un día reunido ahí con sus discípulos, en una reunión exclusivamente o muy especial con ellos, Jesús les preguntó y les dice: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién creen que soy yo? Era una pregunta muy fácil en esta para poder contestarla. Sus discípulos con mucha facilidad responden y le dicen: bueno, la gente piensa que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, Isaías, y comenzó a hacerle mención a algunos de los profetas que ha resucitado. Está bien, dijo Jesús, que la gente piense todo eso. Jesús no estaba tan interesado en saber qué pensaba la gente de él. La gente puede pensar cualquier cosa de Jesús. La gente puede decir cualquier cosa de Jesús. Pero se da vuelta a Jesús hacia los discípulos, se presenta a ellos y les dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién creen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy? Y esta era la pregunta bien importante que Jesús está haciendo a sus discípulos. Disculpen, mis hermanos, que tengo un poquito afectada la garganta. Esta era la pregunta muy importante que Jesús hace a sus discípulos, porque trata él de asegurarse que ellos estén conscientes del por qué están con ellos, con él. Alabado sea el nombre del Señor. Él trata de asegurarse si ellos realmente estaban conscientes del por qué andaban con él, del por qué estaban con él. Y por eso les pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Es importante esta pregunta. Creo que cada uno de nosotros que estamos aquí meditando esta noche en Dios, en su palabra, sintámonos como que estamos enfrente de Jesús y que es a nosotros que nos está preguntando: ¿qué piensan ustedes de mí? Es un momento para reflexionar. ¿Por qué usted está en este momento frente
a su televisor o a su celular, qué sé yo, qué instrumento está usando para mirarnos, para escucharnos. Pero medite usted, ¿por qué usted está en la iglesia? ¿Por qué usted asiste a la iglesia? ¿Cuál es la razón? Jesús le dijo, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Es importante que nosotros nos aseguremos. Jesús quería escuchar una palabra convincente de ellos. Quería escuchar con certeza que ellos pensaban de él. Y es importante meditar que nosotros pensamos también de Jesús. ¿Por qué es que nosotros oramos? ¿Por qué es que nosotros cantamos? ¿Por qué es que nosotros asistimos a la iglesia? Es para desestresarnos, porque vivimos aburridos en la casa y allá es bonito ir. Entonces, es importante que nosotros tengamos conciencia por qué realmente buscamos al Señor. Estamos seguros de que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, que es a quien debemos de seguir. Esa pregunta para mí es bien puntual. Es bien importante que nosotros nos la hagamos. Estoy siguiendo de todo corazón al Señor porque sé quién es Él. ¿O por qué? Jesús quería saber eso de sus discípulos y creo que Jesús quiere saber eso de cada uno de nosotros también hoy en día. No faltó, la respuesta fue inmediata de sus discípulos y lo hizo a través del vocero que aparecía casi siempre, que fue Pedro. Dice que Pedro respondió y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta fue bien puntual, bien importante, bien interesante. Jesús se alegró mucho cuando él escuchó que Pedro había respondido correctamente y que había respondido con una inspiración no propia. Le gustó tanto escuchar de Pedro aquella expresión. Inmediatamente Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es importante. Hay dos cosas aquí que a mí me llaman la atención. Lo que Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Me llama mucho la atención estas dos palabras. Una, porque los ministerios de Dios no proceden de los hombres. No es de una escuela, no es de un colegio, no es de una universidad que proceden los ministerios de Dios. Pedro no aprendió esto en una escuela, no lo aprendió en un colegio, no lo aprendió en una universidad. Jesús le dice: no te lo reveló carne alguna. Normalmente uno puede aprender muchas cosas de la escuela, del colegio, de la universidad, pero los ministerios de Dios no proceden de los hombres. Pablo, hablando a los Gálatas, le dice que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de los hombres, sino que había sido una revelación de Dios. Eso dice Pablo en Gálatas 1,
11 y 12. Dice que Él no lo recibió de los hombres, sino que fue una revelación de Dios. Los ministerios vienen de Dios. Eso no se aprende. Eso no es que se lo da a alguien aquí. No es que se compran. No es que porque una persona es guapa, porque es inteligente. No, es porque Dios quiere o llama a esa persona para depositar en ella un don, para depositar ese ministerio. Y por eso Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne. Y luego viene la otra frase que dice sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministerios no son heredados. Los pastores normalmente tenemos hijos o tienen hijos, pero eso no quiere decir que porque son hijos de pastores ellos van a ser pastores, ellos van a ser evangelistas, ellos van a ser misioneros. No es por eso. Dice, no te lo reveló sangre, no es herencia. No es herencia de los pastores, porque son padres que los hijos van a ser profetas, van a ser maestros, van a ser evangelistas, van a ser misioneros y cuántas cosas, cuántos dones que hay. Dice, ni sangre. Esto no es transmitido, no viene en la sangre para transmitirlo a los hijos. Eso es lo que entiendo y eso es lo que revela Jesús. Esto viene de Dios. Muchos pastores tienen hijos y no son pastores. Algunos otros sí tienen hijos que son pastores, pero es por un llamamiento divino. Es por un llamamiento de Dios. Es porque Dios le ha placido llamar a ese muchacho o a esa muchacha a un ministerio. Pero viene de arriba, no es por herencia. Los ministerios no se heredan. Es por llamamiento divino. Por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me gusta mucho esa expresión y por eso he estado haciendo énfasis en estos primeros versículos que he leído, porque son cosas muy importantes que nosotros debemos de saberlas. Muy bien, esa es la primera parte donde Jesús pregunta y también hay respuestas a las preguntas de Jesús. Y creo Jesús se sintió muy satisfecho, muy feliz cuando Pedro responde de esta manera, ¿verdad? Como lo hizo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso es importante, que nosotros respondamos así también. Muy bien. Luego pasamos al versículo 18. Hay otro punto, y este es el segundo punto que estoy tomando de este tema, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo, edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez en labios de Jesús la palabra iglesia. Note bien que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca aquí no es Pedro. La roca es la declaración que Pedro hizo, que él era el Hijo del Dios viviente. En esa declaración es que Jesús le dice, en esa roca, porque al ir a las Escrituras nosotros vamos a encontrar que Dios es como una roca, Jesús es como una roca, y por eso le dice, en esta roca voy a edificar mi iglesia. Es importante saber en qué está edificada la iglesia, no en Pedro, sino en la declaración que Pedro hizo de que él era el Hijo del Dios viviente. Esto es maravilloso. Entonces aquí encontramos la palabra iglesia y encontramos que es Jesús quien la edifica. Es Jesús quien está creando la iglesia.
Entonces, cuando nosotros pensamos, meditamos que es el Señor que está edificando o que está creando esta iglesia o la iglesia, eso nos da a entender que la iglesia es algo poderoso en este mundo. Y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno mismo no prevalecerán contra ella. Entonces, mis hermanos y hermanas y amigos, encontramos aquí un punto muy importante. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el Señor ha creado un instrumento poderoso y no es un instrumento defensivo, es un instrumento de ataque. Es para atacar. Dice, la puerta del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Eso indica que nosotros no tenemos que estar esperando que las fuerzas del infierno, del Hades, vengan y nos ataquen y nosotros estemos defendiéndonos. Dice que no prevalecerán. Eso indica que la iglesia irá como un huracán, irá con poder y golpeará las puertas del infierno, donde salen los demonios de enfermedad, los demonios de pecado, los demonios de muerte. Todas esas fuerzas malignas que operan y salen del infierno, la iglesia irá y la golpeará para que esos demonios retrocedan y queden encerrados donde deben de estar, donde deben de permanecer por los siglos de los siglos y no salir de allí. Pero quien tiene que ir a atacarlos es la iglesia. La iglesia no es un instrumento para defenderse, ni para estar estática o encerrada. La iglesia es para ir a atacar las fuerzas del infierno. Por eso Jesús dice, no prevalecerán contra ella. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es la historia que tenemos en el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde nos habla de Goliat y David. Dice que Goliat era un gigante que desafiaba al ejército de Israel. Entonces, y nadie se atrevía a ir enfrente de él y atacarlo y derrotarlo. Todo el mundo estaba atemorizado. Todo el ejército de Israel, el mismo rey Saúl, estaba atemorizado porque nadie se atrevía a ir y enfrentar al Goliat que todos los días lo desafiaba. En uno de esos momentos apareció David, que era el hijo más joven de Isaí, y se acercó para llevarles alimentos a sus hermanos. Y cuando David miró a aquel hombre, aquel Goliat que desafiaba a Dios y al ejército de Israel, dijo David, y ese tipo, ese filisteo incircunciso, ¿quién es para que esté desafiando al Dios de Israel y a su ejército? Sus hermanos quisieron reprenderlo, regañarlo, que qué andaba haciendo allí, que para andar de curioso era que había llegado allí, y se incomodaron con él, se molestaron con él por lo que estaba diciendo. Pero David se inquietó mucho y dijo, no es posible que un tipo como este tenga humillado a un ejército que pertenece al Dios de Israel. Dice que Saúl se dio cuenta de lo que David pensaba y decía, y le fueron a decir, y él lo mandó a llamar. Cuando David se presentó donde él, ¿qué sucedió? Le dijo el versículo 32 del capítulo 17, Primera de Samuel. Encontramos una frase ahí que le dijo David a Saúl: yo iré y pelearé contra él. Oiga bien, yo iré. No era cuestión de decirle venite, sino le dijo yo voy a ir. Le dijo, muchacho, pero tú eres un joven, un cipote. ¿Cómo te vas a enfrentar a un hombre como ese que es experimentado en guerra? Es un guerrero.
está bien armado, bien preparado. ¿Y tú? No te preocupes por eso, le dijo David. Yo soy un pastor que cuido las ovejas de mi padre, y cuando aparece un oso, un león, y agarra una oveja, yo voy y lo agarro a él y lo destruyo, sin tener armas. Las armas de un pastor, ¿cuáles son? Una vara y un cayado. Y David dijo, yo voy a ir y voy a pelear con él, así como he destruido a leones, a osos. Yo voy a ir a enfrentarme a él y lo voy a destruir, porque Jehová lo va a entregar en mis manos. Pues dijo Saúl a David, está bien, muchacho, si tú te decides y quieres hacerlo, está bien. Mira, te voy a poner este equipaje, te voy a poner todo lo necesario de un soldado, las armas, el uniforme, todo lo que tiene que llevar un soldado para que te enfrentes a este hombre. La frase que a mí me gusta tanto es esa: yo iré. ¿Y nosotros cuándo iremos? ¿Y nosotros cuándo iremos si somos la iglesia que Cristo edificó para enfrentarnos a las fuerzas del mal, para ir y golpear a las fuerzas del infierno? ¿Cuándo haremos lo que hizo David? ¿Cuándo nos levantaremos e iremos a atacar y a golpear a ese enemigo que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño ha hecho a la humanidad y que tanto daño sigue haciendo la humanidad, y pareciera que no hay nadie que lo enfrente? La iglesia no fue creada para estar allí sombreando, para estar allí descansando, para estar ahí divirtiéndonos como hermanos. La iglesia fue creada, fue edificada para ir y golpear las fuerzas del infierno mismo. Y David dijo, yo iré. Levantémonos, hermanos, como David se levantó. Digamos, yo voy a ir. Si el pastor no quiere ir, yo voy a ir. David dijo, si tú, Saúl, no vas, yo voy. Si no hay nadie dentro del ejército de Israel que se enfrente a ese incircunciso, yo me voy a enfrentar. Si el pastor no quiere ir, vaya usted, hermano. Enfréntese usted, ataque usted, porque usted es miembro de la iglesia del Señor. Y la iglesia fue creada para eso, para golpear las fuerzas del infierno mismo. El diablo está ensanchado, destruyendo, matando gente actualmente, no solo por el coronavirus. El diablo está matando a la gente por droga, por el narcotráfico, por odio mismo que se tiene. El diablo está matando gente con enfermedades, con cánceres, con problemas de los riñones, con problemas de gastritis, de artritis, con problemas del colon, con problemas de todo tipo. Y pareciera que no hay nadie que le vaya a dar donde se le debe de dar. Jesús dijo, si la iglesia va, las puertas del infierno no resistirán. Las botaremos y pasaremos por sobre ellas. Porque el Señor dijo que para eso era que Él estaba creando una iglesia. Levantémonos como se levantó David y dijo, yo iré. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos nosotros hoy? ¿Qué impide para que nosotros ataquemos? Quizás muchos me van a decir, hay que organizarlo. ¿Cuál organización? Si de organización hay hasta demasiado en las iglesias. La iglesia tiene mucha organización y la organización es buena, mis hermanos y hermanas, cuando es sierva. Pero cuando la organización se vuelve en amo, ya no podemos contar con ella, porque solo somos protocolos. A veces hay iglesias que le tienen que pedir permiso al pastor hasta para la hora cuando van a comer. Mucho protocolo. Y eso no puede ser.
la iglesia es el instrumento poderoso para enfrentar las fuerzas del mal y tenemos que ir, o debemos de ir. La otra cosa que me gusta en esta expresión de David es que viene Saúl y le pone el uniforme, las armas y todo el equipo completo. Y cuando David intentó caminar con aquello, le dijo: no, quítenme esto inmediatamente, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. ¿Y con qué vas a ir? Quítenme, pero yo no voy a ir con esto. Se quitó la armadura que le había puesto Saúl para que enfrentara a Goliat. David la botó y comenzó a prepararse con las armas que él sabía usar. Las armas de la fe, las armas de la confianza en Dios, el valor que Dios le había dado, confiado en las promesas de Dios a su pueblo. Él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al Dios de Israel? Si ese Dios era un Dios poderoso, que había partido el mar para que Israel pasara por lo seco, que había hecho fluir agua de la peña, que les había dado a comer pan del cielo, o el maná comúnmente conocido. Entonces, ¿quién era este tipo para que estuviera desafiando a Dios y a su pueblo? Botó aquella armadura que le había puesto Saúl y tomó su honda, sus 5 piedras y se fue a enfrentar a Goliat. ¿Qué sucede ahora? Queremos enfrentarnos a ese Goliat de ahora, pero con nuestros propios argumentos, con nuestros propios protocolos que hemos creado. En la iglesia hay más protocolos sociales que la vestidura divina de Dios para enfrentar al enemigo. La gente va a las iglesias no para escuchar la palabra de Dios, no para obtener el contenido de la enseñanza o del mensaje que el predicador o el pastor va a predicar, sino que van a mirar si va bien peinado, si va bien vestido, si habla bien el idioma que tiene, si se expresa bien o no se expresa bien. Y lo que salen diciendo: yo como dijo, miró cómo mencionó esta palabra, miró cómo andaba vestido, miró cómo se presentó en el púlpito, miró que llegó con los hijos y no los presentó, miró que llegó con la esposa y no dijo cómo se llamaba. Y de eso salen hablando, pero nunca salen hablando del mensaje, nunca salen hablando de la palabra que Dios les envió. David dijo: yo no puedo con esto, quítenme todo esto. Y se fue al arroyo y consiguió sus piedras, 5 piedras, tomó su honda y fue hacia el gigante Goliat. Y aquel hombre, me imagino, se echó a reír cuando miró que aquel cipote iba con una ondita allí. Y entonces dijo: y tú vienes a mí a pelear conmigo. ¿Quién eres tú? Acércate, cipote, ya te voy a cortar la cabeza y te la voy a dar a las aves de rapiña que se las coman. Y le dijo David: tú vienes a mí con espada, con jabalina, con todo. Pero yo, le dijo, vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Y en ese nombre tomó su honda y disparó la piedra y fue directo a la frente de Goliat. Y cayó aquel gigante allí. David corrió, quitó su propia espada que tenía Goliat y le cortó la cabeza y se la llevó a Saúl. Me imagino que le ha dicho: mira, cobarde, aquí te traigo la cabeza de Goliat, si querés hacer sopa de ella. Algo maravilloso, hermanos. Pero no fue con las armas que tenía Saúl, no fue con las armas que normalmente acostumbraba, fue con las armas poderosas de Dios. Fue confiando en el Dios todopoderoso
que Él era quien le iba a dar la victoria para destruir a aquel gigante. Eso hace falta hoy en la iglesia. Hombres, mujeres como David, que nos levantemos y vayamos confiados en Dios, no en nuestro propio ego, no en nuestra propia fuerza, no en nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Y ahora es el problema, que estamos usando esas armas que normalmente se han usado para atraer a la gente, para que la gente se acerque, para que la gente se convierta. La gente no se va a convertir mientras no le prediquemos la verdad. Mientras no prediquemos el evangelio del reino de los cielos, ese evangelio que Pablo dijo, no lo recibí de los hombres, lo recibí de Dios. David no se quiso enfrentar con la armadura de los hombres, se enfrentó con la armadura de Dios, mis hermanos. Cuando la iglesia se pare así, se levante así, cuando la iglesia vaya enfrente de Satanás, las fuerzas del diablo van a retroceder. Y entonces el mundo se va a dar cuenta para qué está la iglesia aquí. Se va a dar cuenta quién es la iglesia de Jesucristo y va a querer estar en la iglesia del Señor. Si no lo hacemos así, toda la vida Satanás se va a estar riendo como se reía Goliat del pueblo de Israel. Satanás va a seguir haciendo sus fechorías en este mundo mientras no haya alguien como la iglesia que se le pare enfrente y le diga hasta aquí no más, porque los hijos de Dios fuimos lavados, fuimos salvados, fuimos perdonados, no para estar con aire acondicionado en la iglesia, no para estar construyendo templos hermosos. Fuimos salvados para llevar el mensaje poderoso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer que las fuerzas del diablo y del infierno mismo retrocedan y estén en el lugar que les corresponde estar. Quiero pasar al tercer punto de este mensaje. Le dice Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra. Tú eres una piedra, pero es que eres una piedra pequeña. Las rocas son más grandes que las piedras. Y le dice: y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga bien, a ti te daré las llaves. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir llaves? ¿O qué significan las llaves? Normalmente, mis hermanos y hermanas, nosotros usamos las llaves. Con las llaves entramos a nuestra casa, a nuestros cuartos. Las llaves son para abrir esos cerrojos o candados donde vivimos o donde tenemos el almacén, donde guardamos muchas cosas buenas o las tenemos, cosas que tenemos para recordar, pero tenemos una llave donde guardamos en ese almacén o bodega. Para eso son las llaves, son símbolos de poder para abrir. Cuando Jesús le dice a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, los discípulos y Pedro mismo entendió qué significaba recibir las llaves del reino de los cielos. Como todo un judío, o como judíos que eran ellos, sabían que quien usaban las llaves en aquel entonces eran los escribas, las personas que manejaban los libros de la ley. Ellos los guardaban
y cuando necesitaban exponer o enseñar algo al pueblo, tenían la llave para ir a sacar alguna enseñanza, alguna palabra, alguna ley para aplicarla. Iban y abrían donde estaban almacenadas las leyes y ellos podían sacarlas y aplicar esas leyes. Cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves del reino, Jesús le está diciendo, mira, tienen la llave para que todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hay en el cielo? Que había que ir a abrir, había que tener la llave para sacarlo. Jesús dijo, el reino de los cielos no es comida, ni es bebida. El reino de los cielos, dijo, es amor, es gozo, es paz, es donde hay justicia, es donde está la verdad. Entonces les dice, ustedes tienen la llave para que entren al reino de los cielos y pidan amor. Este mundo carece de amor, y no del amor humano, si ese siempre lo ha habido. Necesitamos del amor que viene del cielo, el amor que emana de Dios. Ese amor que Jesús dijo que Dios lo expresaba dándolo a Él para que este mundo creyera en Él y así este mundo pudiera tener la salvación. Entonces tienen la llave para sacar, para abrir la fuente de amor, para que este mundo sea inundado de amor, para que sacaran la fuente de paz, porque este mundo necesitaba paz o necesita paz, para que saliera la fuente de justicia ante un mundo lleno de injusticia. Y esa justicia verdadera solo viene del cielo. La verdad solo viene de allá. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad solo puede venir de allá. Aquí, en este mundo, solo hay mentira, solo hay engaño, solo hay falsedad. ¿Quién tiene la llave para abrir la fuente de todo esto? La tiene la iglesia. Le dijo a Pedro, pero no era que solo Pedro iba a tener las llaves. Cuando leemos en Mateo 18, dice que todos ellos, todos los discípulos aquí, podían atar algo aquí y ser atado en el cielo. Podían desatar algo aquí y ser desatado allá, porque allá les habla a todos, no le habla solo a Pedro. Pedro era el representante en este momento de los discípulos y de la iglesia que Cristo le dijo, voy a edificar. Entonces, si este mundo está lleno de odio, si este mundo está lleno de injusticia, de mentiras, de falsedades, si este mundo no tiene paz, es porque realmente la iglesia no ha estado haciendo el trabajo que debemos de hacer. Porque tenemos las llaves para abrir esa fuente que he mencionado, para que este mundo disfrute de ellas. Pero ¿por qué en vez de amor hay odio? ¿Por qué en vez de justicia hay tanta injusticia? ¿Por qué en vez de verdad hay tanta mentira y engaño? ¿Por qué?
¿Dónde está la iglesia, que es el instrumento que Dios creó para poder derramar su amor sobre este mundo? Si algunas veces ni en la misma iglesia nos amamos. Si algunas veces en la misma iglesia nos despreciamos, nos miramos mal unos a otros. En la misma iglesia algunas veces no se practica la justicia, no se habla la verdad. Abundan los templos donde se reúnen grupos de hermanos y de hermanas. Abundan. En Honduras se dice que habemos 2 millones de evangélicos. Yo me he preguntado, con 2 millones de evangélicos, 2 millones de cristianos, 2 millones de hijos de Dios, que haya tanta violencia aquí. Me pregunto, ¿cómo es posible que si habemos 2 millones, Satanás esté haciendo tanto desorden y no tenga oposición? Nos hemos vuelto religiosos, tal vez, evangélicos. Nos gusta irnos a la iglesia porque en la casa estamos aburridos, porque nos divertimos, porque en la iglesia hay aire acondicionado y voy a ir a refrescarme allá. Nos ha gustado la comodidad, una vida de placer. Estamos muy relajados y tenemos las llaves para abrir las fuentes de bendición para toda la humanidad, pero ahí las tenemos enmojecidas, porque nunca vamos a abrir los almacenes de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tierra. Esas bendiciones que Dios quiere transmitir al mundo, a la humanidad, quiere hacerlo a través del instrumento que Él creó aquí, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es un nombre bonito. La iglesia es un poder. Es una autoridad. Es una fuerza para atacar al enemigo. No es un grupo de gente que simplemente canta, que danza, que asiste a un templo. La iglesia es un poder, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, meditemos en esta palabra. Meditemos en esta porción de las Escrituras. Contestemos la pregunta que Jesús nos hace. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Démonos cuenta que la iglesia es el instrumento para atacar al enemigo, no para esperar que venga para defendernos. Es que hay que ir. Y démonos cuenta que la iglesia tiene las llaves para abrir las fuentes de bendición para nuestras vidas y para toda la humanidad. El diablo no estuviera haciendo los desórdenes que está haciendo si tan solo la iglesia se levantara y se pusiera de pie y fuera enfrente de las fuerzas del mal. ¿Cuándo lo haremos? Pregunto. Tiene que ser hoy. Mañana podrá ser tarde. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu esté con cada uno de nosotros. Para terminar, quiero orar. Quiero orar por cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando, para que Dios nos dé ese espíritu de valentía y de poder
para levantarnos como iglesia. Y voy a orar por las necesidades que hay en ustedes. Si hay enfermos allí, vamos a orar juntos para que esas fuerzas del mal que han venido a dañar sean disipadas y queden derribadas esta noche misma y podamos dar el grito de victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Si quiere inclinar sus rostros, cerrar sus ojos, ahí donde está, ore conmigo. Padre, he anunciado la palabra que tenemos aquí escrita y lo he hecho en el nombre de Jesús. Quiero pedirte por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos, que han estado sintonizándonos a través de este medio. Pido que este momento, esa porción poderosa del Espíritu Santo, venga y tome la vida de este hermano y de esta hermana, de este pastor, de este líder, y lo hagas estar de pie y se arme, Señor, con esas armaduras que tú nos has dado y vayamos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, en contra de las fuerzas del mal, y que este momento sean derribadas todas las fuerzas malignas, satánicas, que se han levantado para dañar, para perjudicar. Ahora, en el nombre de Jesús, nosotros vamos en contra de ellas y las derribamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero pedirte por este hermano y esta hermana, si está sufriendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, no importa qué nombre tenga esta enfermedad, lo que nos importa es saber que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que tú eres el Cristo, y en ese nombre vamos en contra de esa enfermedad que está atormentando este cuerpo, y lo reprendemos y lo destruimos y le ordenamos que salga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, creemos que tú lo harás, porque nosotros no lo podemos hacer, pero tú sí puedes hacerlo, y proclamamos sanidad y libertad para tu pueblo, para tu iglesia, y así proclamar el evangelio eterno que nos ha dado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén. Queremos decirles, mis hermanos, que si quieren comunicarse con nosotros, mandarlos tal vez algún mensajito que sea de bendición para nosotros también, que pueda ayudarnos mucho en nuestra vida espiritual, pueden hacerlo al teléfono 99 97 70 45, es el teléfono de mi esposa. Ella tiene WhatsApp ahí y vamos a estar recibiendo su mensaje. Pueden llamar también por llamada al 99 65 44 37 y con mucho gusto estaremos recibiendo sus consejos, su palabra o lo que usted siente en su corazón, compartir con nosotros o alguna pregunta que tenga. Si estamos en capacidad de responderla, lo haremos, y si no, trataremos de buscar quien le responda, pero sí estaremos pendientes de su vida y de su familia. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde y les prospere en todo. Buenas noches.